tenía conocimiento de lo que quería alcanzar científicamente. Es decir, eran alumnos de él en muchos casos, eran sujetos preparados, ¿sí? Que junto con el que dirigía las observaciones, intentaban registrar de manera, como decía, muy calculada, de manera experimental. No era una introspección, una observación de sí mismo a secas, sino que era una observación experimental del método. Y el objeto de estudio puntual era el de la percepción. Wundt produce un modelo psicológico interesante para pensar cómo es la relación primera en la que se establece el conocimiento, en el que la mente se va desarrollando, las ideas se van complejizando. ¿Cómo es esa elaboración primera? Bueno, a partir de un modelo que él describe, en el que aparece el estímulo y la respuesta, pero entre medio de eso aparece la percepción y la apercepción, ¿sí? El estímulo, como ustedes saben, es un estímulo sensorial, es un estímulo que ingresa por la vía sensitiva del organismo, ¿sí? Supongamos por caso un sonido. El sonido es un fenómeno físico del ambiente que llega a un organismo. Ese organismo lo recibe físicamente, y cuando lo recibe físicamente lo percibe, es decir, ese estímulo fisiológico pasa a la conciencia. Pongamos por caso cuando alguien de manera casual toca una pava caliente, ¿sí? Primero hay una respuesta puramente autónoma, automática, física, de retirar la mano. Luego hay una percepción, hay un registro de la conciencia, ¿sí? La conciencia pasa a un momento de experiencia, ¿sí? En donde se detecta lo que está pasando. Luego tenemos estímulo, percepción. Luego de esa etapa, de esa fase, está el de apercepción, que tiene que ver con que el individuo identifica el hecho, ¿sí? y sintetiza la experiencia como consecuencia de una atención consciente y orientada al efecto. Es decir, se da cuenta de qué se trata, de hacia dónde va dirigido esto, y luego por un acto de voluntad consciente da una respuesta, ¿sí? Entonces es un modelo psicológico simple, pero acuñado, digamos, o mejor dicho, valorado en función de considerar la experimentación que él hacía. Una experimentación, como decíamos, laboratorio, que tenía que ver con el colocar estímulos sobre un organismo. Entonces, como la protocélula de lo que es el conocimiento o de lo que es la mente humana. Hay muchas cosas interesantes en Wundt, entre ellas su interés. Él era una persona muy instruida, ¿sí? Era un filósofo también, tiene muchos escritos de tinte filosófico o estrictamente filosófico, y muy interesado. Él decía que la psicología experimental, digamos, era como su primera elaboración, ¿sí? La primera cepa de un proyecto investigativo más grande, que tenía que ver con la psicología social. Y esto es interesante porque uno podría pensar, o comúnmente se lo conoce a Wundt como alguien que se detiene en la forma de conocimiento de un individuo concreto, ubicable, ¿sí? Y sin embargo, su marco referencial era extendido también a la psicología social. La psicología social entendida a partir de los elementos que constituyen a la mente social, que no pueden ser elaboración de una mente individual, ¿sí? Por eso es que decía que había que poder referirse a la psicología social a partir de los mitos, a partir de las costumbres, de la cultura, del lenguaje. Entonces propone una
Völkerpsychologie. Hubo toda en esa época, alrededor del año 1850, 1840, 1850, toda una serie de pensadores orientados hacia la psicología social que pensaban en lo que construyeron como la Völkerpsychologie. Es una psicología social. Folk es pueblo, ¿sí? Una psicología del pueblo, ¿sí? Folk es Volk, se escribe con B corta, fonéticamente se suena como F, es el inicio de la palabra, como sabrán, Volkswagen en realidad, que Wagen es auto y Folk es pueblo. Esta intención por el folk, que es pensar esto que decíamos hoy, ¿no? Una psicología social, es el marco de referencia extendido que él tiene, ¿sí? Que lo hace muy interesante y que la idea es que puedan entender esto a partir del texto que subimos a la clase. Bien, para terminar esta primera exposición en relación a Wundt, es importante que puedan hacer pie o detenerse, mejor dicho, en lo que él considera la conciencia. Como decíamos hoy, el empirismo que él toma, ¿sí? Porque toma del positivismo. Bueno, el empirismo ha influido en la psicología en tanto ha supuesto que los procesos mentales están determinados y gobernados por la conciencia, siendo la conciencia todo aquello que contiene los procesos mentales. Entonces, él va a hacer una definición de conciencia que es interesante para pensar los desarrollos posteriores que vamos a tener en la materia. El concepto de conciencia es un concepto que es tomado en alguna medida en todas las teorías, y Wundt es quien ha donado, digamos, a partir de su elaboración, la construcción teórica del método y del objeto de estudio. Él tenía objeto de estudio y método de estudio de una manera muy ubicable, pero estos han servido a otras ciencias psicológicas, a otros desarrollos posteriores de la psicología, para elaborar su propio desarrollo, ¿sí? Sus propias observaciones, tomando de Wundt muchas cuestiones. Vamos a ver de eso en relación a la Gestalt, en relación al conductismo, en el cual, por ejemplo, la percepción es una cuestión vital y de vital preponderancia en la Gestalt. La conciencia va a ser también un elemento de ruptura y de discusión por parte de la psicología conductista, por ejemplo. Hay también una disidencia marcadísima, ¿sí? Estructural, también del psicoanálisis en relación a la elaboración que hace Wundt de la conciencia. Así que es un pensador que se privilegia su intención de hacer científico la investigación psicológica. Y esto también tiene que servir para muchas cuestiones que creo que van a desarrollarlas ustedes a medida que vayan avanzando en esta tecnicatura de acompañamiento terapéutico, porque también en otro orden de cosas, en otro tiempo y demás, el acompañamiento terapéutico está marcando su propio camino, y en ese propio camino necesita legitimar su valor a partir de anudarse o de colocarse afín a ciertos métodos o ciertas teorías. Y eso no es sin costo. Muchas veces esa necesidad de postular un saber o un oficio, como es el caso de la T, en el campo de la salud, implica quizás atarse a consideraciones que luego con el tiempo son refutadas, ¿sí? La psicología experimental, en tanto la proyectó
Boone es una psicología que no se ha desarrollado porque ha quedado carente de muchas consideraciones posteriores que han venido a surgir, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hubo un gran auge de diferentes desarrollos psicológicos. Pero sí es quien cimenta las bases de una intencionalidad por hacer fuerte una disciplina, ¿sí? Por interesarse por la complejidad de la mente humana, e intentar pensar no solamente en términos del método científico, sino también en términos filosóficos. Y creo que eso es lo que lo hace rico a este autor. Así que espero que esto haya servido para contextualizar y ordenar las lecturas que van a venir en relación a este tema, y nos estaremos encontrando en nuestra próxima clase. Chau.